El País. El Gobierno propone a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Tengo que decir que ante la anunciada desjudicialización de la política, nosotros abanderaremos la despolitización de la justicia. Y lo digo en un día en el que se anuncia el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pero lo que pensamos es que ya perder las formas o directamente el pudor a la hora de nombrar una persona que va a estar al servicio de los intereses del partido, como ha estado también desde el Ministerio de Justicia, es algo que ataca directamente contra la separación de poderes y contra el propio Estado de Derecho. Se ha dicho que el nombramiento de la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno pone en entredicho la separación de poderes. Separación de poderes que obviamente todo Estado democrático que se precie debe mantener, precisamente para no incurrir en estados políticos de corte absolutista o tiránicos que supongan un borrón a los derechos y libertades y garantías de los ciudadanos. Todo este embrollo viene, como ya sabemos, a partir del nuevo nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Y el problema está en el hecho de que Dolores Delgado había sido hasta hace poco ministra de Justicia en el Gobierno de España. Por un lado, se recalca desde algunos sectores políticos que el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado afecta al Poder Judicial y su independencia. Y por otro lado, se escucha también que afecta a la autonomía de la Fiscalía. Expansión. Se dice que la sustitución de Dolores Delgado por María José Segarra es preocupante para el Estado de Derecho y para la separación de poderes. Se lee además que la Fiscalía General del Estado es uno de los cargos más importantes que tiene nuestro Poder Judicial y se insiste en que es un golpe contra la independencia de nuestro Poder Judicial. ¿Peligra la separación de poderes en general tras el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado? ¿Peligra también la independencia judicial? ¿De quién depende realmente la Fiscalía? ¿Existe realmente un grave problema o no lo hay? Estas son las preguntas que responderé en este vídeo. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Afecta el nombramiento de Dolores Delgado al Poder Judicial y su independencia? Y hay que decir que no afecta a la independencia de este poder. Para entender por qué esto es así, debemos saber, por un lado, qué es Poder Judicial y por otro, que es la Fiscalía. Brevemente, con base en el artículo 117 de la Constitución Española, podemos decir que el Poder Judicial es un poder integrado exclusivamente por jueces y magistrados, no por fiscales. Así que el hecho de que un fiscal afecte a la independencia judicial ya nos puede ir chirriando un poco la idea, porque los fiscales no se integran dentro de lo que es el Poder Judicial. ¿Y qué es Poder Judicial? ¿Cuál es su función? ¿En qué consiste la potestad jurisdiccional? Pues básicamente la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Robo de un automóvil? Fue un accidente, señora. Ordeno que sea usted encadenado a su hijo. ¿Encadenado? Encadenado, presentes en la sala 5. En la sala 5. Cosa que no hacen los fiscales, porque los fiscales no juzgan. Así que ya tenemos dos motivos para desconfiar de estas afirmaciones. En cambio, ¿qué es la Fiscalía? También conocido como Ministerio Fiscal o Ministerio Público. Con base en la Constitución podemos decir brevemente que el Ministerio Fiscal es un órgano del Estado que tiene encomendada la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y procurar además ante los órganos judiciales la satisfacción del interés social. Pero vamos a explicar su función con un ejemplo gráfico fácil de entender. Mientras que la policía busca que se respete el orden y la ley en la calle, la Fiscalía busca esos mismos valores ante los órganos judiciales. Del mismo modo que la policía puede defender o acusar a alguien en la calle, la Fiscalía busca defender o acusar a alguien ante los órganos judiciales. Pero por mucho que un policía o un fiscal pueda acusar o defender a alguien de algo, la última palabra siempre la va a tener dentro de un proceso judicial el juez, porque solo los jueces son los encargados de enjuiciar y los que ostentan la potestad jurisdiccional. Ahora que sabemos que el nombramiento a dedo no afecta de ninguna manera a la independencia judicial, puesto que es imposible, vamos con la segunda pregunta.
¿Afecta el nombramiento del fiscal general del Estado por el gobierno a otros poderes que no sean el judicial? Y la respuesta es que no, porque el Ministerio Fiscal no representa ni ninguna potestad, porque no es ni poder judicial, ni poder legislativo, ni poder ejecutivo. Porque, como he dicho antes, es una especie de acusador o defensor según el caso. Pero aún así se ha dicho que si la Fiscalía depende del gobierno, otorga un exacerbado poder al poder ejecutivo. Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. ¿Pero es realmente cierto que la Fiscalía depende del gobierno? ¿Es esto así o se trata de un engaño político? Y hay que decir que sí y no, depende por dónde se mire. Así que vamos por partes. Desde la perspectiva de que la Fiscalía General del Estado sí depende del gobierno, se puede afirmar que el fiscal general del Estado será nombrado a propuesta del gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué tiene esto de importante? La importancia de la Fiscalía General del Estado radica en que una de las notas esenciales que caracterizan al Ministerio Fiscal es el hecho de que se organiza con base al principio de dependencia jerárquica, siendo el fiscal general del Estado la figura cúspide de la Fiscalía. Este principio implica que el fiscal encargado de un caso en concreto, si recibe una orden de su superior jerárquico acerca de cómo deberá actuar, tendrá que atenerse a la orden. También es cierto que el gobierno puede interesar al Ministerio Fiscal que promueva ante los órganos judiciales las oportunas acciones. Es decir, el fiscal general del Estado sí puede limitar la autonomía de otros fiscales en el ejercicio de sus funciones, ordenando que hagan algo o que se abstengan de hacerlo. Desde la perspectiva de que la Fiscalía no depende del gobierno, hay que decir que la Fiscalía no está integrada dentro del organigrama de la Administración General del Estado, que depende del gobierno. Es decir, la Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo en la medida en que los intereses del Ejecutivo no obligan a respetar sus solicitudes sí o sí. En resumen, a la pregunta de a quién se debe la Fiscalía es una cuestión que no está clara. Se podría decir que está en tierra de nadie. Pero ¿y si dependiera la Fiscalía General del Estado exclusivamente del gobierno? ¿Habría una unión de poderes que hiciera peligrar la salud de un Estado democrático? Pero incluso así no habría problema alguno. Afirmar lo contrario es falso. De hecho, lo ideal sería que la Fiscalía estuviera politizada, puesto que sería una consecuencia necesaria del artículo 97 de la Constitución, que establece que el gobierno dirige la política interior y exterior. Y dentro de la dirección de política interior del gobierno se incluyen todas esas acciones que tienen como misión satisfacer el interés público que el gobierno estima pertinente, así como también a diseñar cuál es la línea a seguir en la política criminal, campo este último en el que el Ministerio Fiscal tiene más control o poder. Imaginemos ahora que el fiscal general del Estado establece que ante delitos espinosos para la opinión pública se actúe de una manera muy restrictiva, delitos tales como la violencia de género o contra la libertad e indemnidad sexual. Si os lo imagináis, cabe pensar que el escándalo que se montaría haría peligrar al gobierno. De hecho, duraría, podríamos decirlo, lo que tarda una moción de censura en prosperar. Aunque sabemos que en España las cosas van al revés y no van al compás del sentido común. De hecho, democracias representativas de carácter presidencialista como en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado está al mando del ministro de Justicia. En el caso de Estados Unidos es William Barr. Así que nada, ¿cuál es el resumen a todo esto? Que no es el fin de la democracia en España. Que todos esos cruces de palabras entre politicuchos no son más que cortinas de humo y debates baldíos que nos tratan de vender. Esta es la realidad de nuestra narrativa política en España. Que el verdadero problema que tenemos con la justicia en España es que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, está politizado, cuando el Poder Judicial jamás debería estarlo, puesto que la mayoría de sus miembros se eligen a mano del poder político. Y esto, obviamente, sí afecta a la independencia judicial. Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando, se ha acabado. El clima político judicial no es el más apacible y en medio de la tormenta esta mujer, Dolores Delgado, se examina ante un poder judicial, pero algunos vocales críticos plantean una segunda votación para rechazar su perfil por politizado. No gusta su muy reciente pasado político con el mismo gobierno y partido que ahora la propone.